Las misericordias de Dios. Hoy es un día especial para decir que Dios ha sido bueno. Las misericordias del Señor son continuas cada mañana. Hoy vamos a estar viendo, hermanos, una pequeña meditación sobre las misericordias de Dios. En el libro de Lamentaciones del profeta Jeremías, capítulo 3, versículos 22 y 23, dice así literalmente: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, pues nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Vamos a meditar la misericordia continua de Dios a cada uno de nosotros en nuestras vidas. Vamos a ver primeramente un concepto acerca de lo que es misericordia. Luego vamos a estar hablando cuando una persona merece juicio, condenación, castigo, pero Dios lo perdona. Y por último, vamos a ver esas misericordias continuas que tú estás percibiendo, recibiendo de Dios a cada momento. Y entrando en materia, ¿qué es misericordia? El diccionario dice que es la virtud que inclina el ánimo a compadecerse de los sufrimientos y de las miserias ajenas. Virtud que nos inclina a compadecernos. En este caso estamos hablando de la misericordia de Jehová. Él es misericordioso e inclinado a compadecerse de las miserias ajenas. Me encanta el texto que dice: Jehová es padre de huérfanos y defensor de viudas. Los desvalidos son protegidos por el Señor. Las personas más necesitadas, Dios las guarda y las protege a cada momento. Y cuando uno quiere hacerle injusticia a una persona de estas que están bajo la protección divina, que no se pueden proteger a sí mismos, entonces uno cae bajo el juicio de Dios. Si usted hace daño a una persona a quien Dios cuida, entonces usted caerá bajo el juicio de Dios, o yo caería bajo el juicio de Dios. Entonces, ¿qué es misericordia? Es pena y ternura ante los males de alguien. Nosotros sentimos pena y se enternece en nuestro corazón cuando usted ve a una persona necesitada. Dios es misericordioso y nos ha visto a nosotros como ovejas desamparadas y sin pastor. Un día el Padre envió a nuestro Señor Jesucristo para morir por nosotros en la cruz del Calvario. Las misericordias de Dios en medio del castigo. Hemos leído este texto que está en el profeta Habacuc, que dice: en la ira, acuérdate de la misericordia. ¿Cómo puede hacer Dios eso? ¿Cómo puede haber una combinación de estar enojado y enviar misericordia? Pues sí, Dios es así. Dios en medio de la ira se acuerda de tener misericordia. Es más, dice la Escritura que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Cuando el pecado abundó, por ejemplo en Nínive, el pecado abundó. Dios le envió una palabra de advertencia a través del profeta Jonás, que decía: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Pero Nínive no pereció. ¿Por qué? Porque desde el rey y sus grandes hasta el más pequeño entraron en un ayuno con sus animales. Toda la nación en un ayuno, más de 120,000 personas habitaban ahí. Y sus animales todos en ayuno, humillados delante de Dios para que el juicio que Dios había hablado a través del profeta Jonás no se llegase a cumplir. Y cuando pasaron los 40 días sobre Nínive, no cayó el juicio porque Dios los había perdonado. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Y dice: y que se duele del castigo. La misericordia de Dios sobre ti ha sido grande. ¿Cuántas veces tú has blasfemado contra Dios? ¿Cuántas veces, hermanos, hemos cogido por un camino no bueno, por un camino torcido? Hemos transgredido los mandamientos y la ley de Dios. Hemos
chocado contra lo que Dios dice, hemos hasta blasfemado quizás los mandamientos y las leyes, los estatutos que el Señor nos ha dejado. Pero qué lindo que es el Señor, que cuando usted se arrepiente, Dios le perdona. Yo me arrepentí y Dios me perdonó. Qué grande es la misericordia de Dios. Podríamos mencionar a varios: al rey Acab, a Manasés. Hablemos del apóstol Pablo. El apóstol Pablo era un hombre perseguidor de la iglesia. Cuando la iglesia huía de las persecuciones de aquellos que eran contrarios a su doctrina, el apóstol Pablo era uno de los cabecillas. Él pidió cartas para ir a Damasco, unas cartas que le daban el permiso para ir y echar preso y torturar y hacer blasfemar a los que predicaran el nombre de Cristo. Cuando mataron a Esteban, Pablo dice que él escondió las ropas de Esteban. Lo mataron apedreado. El apóstol Pablo posiblemente fue de los primeros que pegó la pedrada sobre Esteban. Y él participó en la muerte de este siervo de Dios, un hijo de Dios, amado de Dios, muy usado por Dios, Esteban. Pablo fue culpable de la muerte de Esteban. ¿Cómo hace el Señor? ¿Cómo hace el Señor para perdonar a alguien que odia, tortura y mata a alguien que Él ama, que ha adoptado como hijo? Dios también a Pablo lo perdonó, y no solo lo perdonó, lo tenía predestinado desde antes de la fundación del mundo para que Pablo fuese un apóstol. Quizás esas personas que son contrarias al Señor, quizás eres tú que no crees en la palabra de Dios, que no crees en los caminos del Señor, que no crees ya en ministros, en pastores, en iglesias. Quizás tú vas a ser el próximo que vas a dar tu vida por el Evangelio. Para finalizar, meditemos, hermanos, sobre las misericordias del Señor que recibimos a cada momento, cada día. ¿Qué trajiste tú a este mundo cuando entraste en él? No traías nada, veniste desnudo a este mundo. Hoy estás vestido, estás disfrutando de las misericordias de Dios. Has vivido muchos años. ¿Cuántos años has vivido? Cada año son 365 días en promedio los que uno vive. ¿Cuántos minutos, cuántos segundos has comido 3 veces al día y a veces más cada día? La misericordia de Dios ha estado sobre ti. Cada mañana, cuando tú y yo nos despertamos y podemos respirar y podemos ver la luz del día, cuando nosotros recordamos el ayer, quiere decir que están funcionando los órganos de nuestro cuerpo. Nos levantamos de la cama, funcionan nuestros pies, están en funcionamiento nuestras manos, nuestra voz, nuestra vista, nuestros oídos, nuestro corazón palpita, nuestra sangre sigue girando, estamos con vida, estamos recibiendo las misericordias de Dios. Tienes inteligencia, tienes fuerza para salir a trabajar, tienes fuerza para trabajar. Pides a Dios aún siendo impío y Dios te responde aún siendo malo, y Dios te responde aún siendo desobediente, aún siendo medio cristiano tibio. Le has pedido y Dios te responde. Estás recibiendo las misericordias de Dios. Cada momento estás recibiendo las misericordias de Dios. ¿Y qué me dices de lo que dice el salmista en el Salmo 103, versículo 4? Él es el que rescata del hoyo tu vida. ¿Cuántas veces has estado a punto de perecer, a punto de morir, y Dios te ha salvado? Dios te ha guardado de una muerte segura. Algunos en accidentes de tránsito, otros en el trabajo, otros en la casa. No necesitamos salir de la casa para estar en peligro. Dios te ha guardado, te ha preservado la vida hasta el día de hoy. Así que es menester ser agradecido. Y la mejor forma de ser agradecido es en obediencia.
obediencia a su palabra.